sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, homogéneos y no homogéneos, por el método de transformada de Laplace. Ya estuvimos trabajando con la transformada de Laplace. Vamos a ampliarla para resolver ecuaciones simultáneas. Entonces, bueno, voy a las notas que preparé. En este apartado estudiaremos ecuaciones diferenciales simultáneas de orden superior, ocupando el método de transformada de Laplace y resolviendo un sistema de ecuaciones lineales. Ese sistema de ecuaciones lineales es el que comúnmente se conoce y se aplica pues cualquier método que más les agrade, ¿no? Puede ser sustitución, igualación, determinantes, Gauss, etcétera. Bien. Es el primer ejemplo. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales. Es un sistema homogéneo y si nos damos cuenta hay dos variables independientes. Perdón, hay dos variables dependientes. Esas variables dependientes es x1 y x2. Son las funciones, las soluciones a este sistema para x1 y x2 son dos que se llaman funciones salida o funciones respuesta, ¿sale? Entonces, necesitamos encontrar quién es x1 y x2, pero en el dominio de t, es decir, x1 de t y x2 de t. Esas serían las soluciones que satisfacen todo este sistema. Además, este problema contiene 4 condiciones iniciales. 2 condiciones iniciales para cada variable a buscar, que es x1 y x2. Bien, entonces el método consiste en aplicar Laplace a ambas ecuaciones y recordando que Laplace, la transformada de Laplace, es un operador lineal, una transformación lineal, significa que abre sumas y saca constantes. Entonces aplicamos Laplace a cada uno de estos términos y nos queda Laplace de x1 bi'prima más 10 veces Laplace de x1 menos 4 veces Laplace de x2, ya estamos con este término, igual a Laplace de 0. Y para la segunda ecuación hacemos exactamente lo mismo, sacamos y abrimos la suma. Nos queda de esta forma. Una vez que ya tenemos el operador Laplace aplicado a cada uno de los términos, vamos a ocupar la fórmula adecuada de todas las que hemos visto en la parte de Laplace. Entonces aquí tenemos que ocupar la fórmula de la transformada de la segunda derivada y bueno, aquí también, y en este caso transformada de una constante. Entonces, por el momento, solo esas dos funciones, esas dos fórmulas vamos a ocupar. Bien, entonces, pues aplicando la transformada de Laplace a cada término de este sistema de ecuaciones, vamos a obtener lo siguiente. Entonces nos queda, para el primer término, Laplace de x1 bi'prima sería s cuadrado por x1 de s menos s por x1 de 0 menos x1', ¿no? Entonces son estos tres elementos, respectivamente, los de la transformada de Laplace de x1 bi'prima. Y después la transformada de x1, pues simplemente es x1 de s, 10 veces x1 de s menos 4 veces x2 de s. Laplace de 0, pues es simplemente 0. Ya que sería una constante entre s, esa constante es 0, entonces queda 0 entre s, y pues efectivamente nos da 0. Aplicamos Laplace para la segunda ecuación,
Nos queda 4 veces Laplace de x1 más, y aquí aplicamos la fórmula de la segunda derivada, pero ocupando el x2. Entonces sería 4x1 de s más s cuadrado x2 de s menos s, x2 de 0 menos x2' en 0 más 4x2 de s igual a 0. Entonces ya tenemos esas, ya aplicamos la transformada de Laplace a cada término. Enseguida vamos a aplicar las condiciones iniciales. Noten que en las condiciones iniciales x1 en 0 vale 0 y también x2 en 0. Esta se anula. Entonces x1' vale 1 y x2' vale menos 1. Haciendo esta sustitución, nos va a quedar de la siguiente forma. Obtenemos este sistema de ecuaciones. Aquí en este sistema de ecuaciones, una vez que se sustituyen las condiciones iniciales, vamos a factorizar x1 para la primera ecuación. Aquí tenemos el x1. Entonces sería x1 que multiplica a s cuadrado más 10 menos 4 veces x2 de s. Esto se cancela. Este valor vale 1, es la condición inicial. Por el negativo nos da menos 1 y cuando lo pasamos del lado derecho, pues queda como positivo. Después en la segunda ecuación factorizamos x2, así que nos queda x2 que multiplica a s cuadrado más 4, menos 4x1 de s, y este valor vale menos 1, es la condición inicial. Por este menos se vuelve más 1, y si lo pasamos del lado derecho queda como menos 1. Teniendo estas dos ecuaciones, pues simplemente ya vamos a ocupar algún método con el que más se acomoden a trabajar para resolver ecuaciones lineales. Noten que esto ya es una ecuación lineal, no es una ecuación diferencial, es una ecuación lineal. Bien, pues aquí lo que hago es despejar x2 de la primera ecuación y sustituimos en la segunda. Entonces, si despejamos este valor, pues es como es negativo, lo paso positivo y el 1 lo paso negativo. Entonces nos quedaría de esta forma. El despeje sería pues x2 de s, un cuarto de x1 de s por s cuadrado más 10 menos un cuarto, ¿no? Ese sería el despeje. Este x2 de s es el que sustituyo en la segunda ecuación. Entonces, en vez de x2 de s, sustituyo lo que acabo de mencionar del despeje, que sería todo esto, multiplicado por el s cuadrado más 4, aquí lo tenemos, menos 4x1 de s, menos 1. Simplemente para trabajar sin fracciones, multiplicamos toda la ecuación por 4, y entonces pues se cancelan los cuartos. Este sería 16 y este sería 4. Bueno, aquí el siguiente paso es despejar x1 de s. Como tenemos x1 en ambos lados, volvemos a factorizar, factor común. Entonces nos queda x1 de s que multiplica a todo este factor, menos 16. Y del lado derecho paso el menos s cuadrado más 4, que pasaría pues positivo por este signo. Claramente se simplifica el menos 4 con el 4 y después desarrollamos todo este producto notable, simplificamos y lo pasamos dividiendo con s cuadrado. Entonces nos queda s cuadrado sobre, aquí ya está efectuado el producto notable, que sería s cuadrado más 14, s cuadrado más 40, menos 16. Simplificado, pues vendría siendo esto.
Bueno, entonces ya que tenemos esta parte, despejado x1 de s, que es esta expresión, lo que necesitamos es encontrar la solución x1 de t. Entonces vamos a emplear la transformada inversa. Vamos a aplicar L a la menos 1 a toda esta ecuación. Y bueno, aquí abajo tendríamos que factorizar o completar el trinomio cuadrado perfecto. Bien, ya aquí tenemos la factorización. Esto sería dos números que multiplicados nos den 24 y sumados o restados 14, entonces son 2 por 12. Y aquí mismo aplicamos la fracción parcial. Entonces, esta fracción parcial está dada por AS más B entre S cuadrado más 2, más CS más D entre S cuadrado más 12. Bueno, a partir de esta parte, pues bueno, ya todo es operativo, hacemos la suma de fracciones, nos queda de esta forma, retomamos, sacamos de aquí, extraemos un sistema de ecuaciones, el cual está dado en base a los coeficientes de las variables. Entonces, los términos cúbicos, que sería A y C, esa suma de coeficientes tiene que ser igual al coeficiente del término cúbico que aparece aquí. Y como no tenemos término cúbico, pues la primera ecuación sería A más C igual a 0. Aquí de una vez despejamos y nos queda que A vale menos C. La segunda ecuación es tomar los términos cuadráticos, que sería B más D. B más D es igual al coeficiente del término cuadrático, que vendría siendo 1. Entonces esta es la segunda ecuación. La tercera ecuación es el término lineal 12A. 12A más 2C igual a 0, porque no tenemos término lineal. En esta misma ecuación se puede sustituir el valor de A, que A vale menos C. Entonces, como A vale menos C, aquí sería menos 12C más 2C. Tenemos una ecuación en términos solo de una incógnita, por lo tanto C vale 0, y como C vale 0 también lo es A. Y la última ecuación surge con los coeficientes, los constantes, que serían 12B más 2D, igual a la constante que tenemos, pero como no aparece, pues simplemente esa ecuación vale 0. Entonces, lo que sigue es, de esta misma ecuación, vamos a despejar D. Así que simplificamos primero todo entre 2, se reduce esta ecuación, y de aquí despejo D, D vale menos 6B. Este valor lo sustituyo en la segunda ecuación. Sustituyendo queda todo en términos de B y obtenemos que B vale menos 1/5. Finalmente, como B vale menos 1/5, sustituimos aquí de regreso y D vale 6/5. Ya tenemos el valor de las constantes A, B, C y D. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar la transformada inversa a toda esta relación, pero ya sabemos la expresión en fracciones parciales, donde A y C valen 0, entonces se elimina este término y también este. Vamos a sacar las constantes, B y D. Entonces sería, aplicando L a la menos 1, L a la menos 1 de x1 de S es igual a menos 1/5, porque esa es la constante, de la inversa de 1 entre S cuadrado más 2, que viene siendo la primera fracción parcial. Como esto es k cuadrado, aquí necesitamos un k, que viene siendo raíz de 2. Entonces lo que estamos haciendo es completar justamente la transformada inversa. Entonces multiplicamos y dividimos por la raíz de 2. Similarmente aquí sacamos la constante, que son 6/5, la constante que es D, 6/5 de la inversa de la segunda fracción, y nuevamente aquí necesitamos un UK, esto es k cuadrado, entonces sería raíz de 12 sobre la raíz de 12. Ya estando toda completa, pues obtenemos la primera solución, que es la respuesta de x1t. x1t es igual a menos 1 sobre 5 raíz de 2,
Esto es un seno de la raíz de 2t más, bueno, aquí factoricé la raíz de 12 como 3 por 4, que eso es lo mismo que 2 por raíz de 3. Y 6 entre 2 nos da 3, entonces queda 3 sobre 5 raíz de 3, seno de 2 raíz de 3 por t. Esta sería la primera solución x1 de t. Bien, vamos a encontrar la segunda solución del sistema, que es x2 de t. Para eso vamos a ocupar x2, x2. Y vamos a ocupar esta segunda ecuación. La segunda ecuación, y sustituimos lo que vale x1 de s. El x1 de s ya lo tenemos aquí, que sería esta expresión, o bien su factorización, que sería esta parte. ¿Vale? Entonces vamos a sustituir este valor x1 de s en la segunda ecuación. Bueno, aquí apunté nuevamente la función x1 de s, sustituimos en x2 de s, que sería de esta forma. Al momento de sustituir el x1, pues queda un cuarto de s cuadrado más 10 por s cuadrado dividido entre estos dos factores, menos un cuarto. Hacemos la resta de fracciones, nos queda de esta forma. Después proseguimos a la simplificación y la factorización, si se puede, ¿no? Entonces llegamos a que la mínima expresión de x2 de s es de esta forma. Nuevamente hay que aplicar la transformada inversa. Para eso aplicamos fracciones parciales, la cual es la misma forma que el anterior, ¿no? Es justamente esta fracción parcial. Así que significa que vamos a ocupar las mismas ecuaciones, solo que se van a modificar los valores de la igualdad. Ok, entonces pasamos con el sistema de ecuaciones. No olviden que aquí sería menos s cuadrado menos 6. Entonces, estas ecuaciones son las mismas que teníamos al inicio, porque es la misma fracción parcial, ¿sale? Y el mismo denominador. Entonces, solo hay que modificar, pues básicamente, los valores de la igualdad. Esto era el s cúbica, después s cuadrada, s y las constantes. Así que
pues el S cúbica, pues nuevamente no tenemos término cúbico, pero el S cuadrada sí tenemos una S cuadrada y su coeficiente vale -1, entonces está igualado a -1. No hay término lineal, pero sí hay constante. Esa constante también vale -6. Entonces nuevamente tenemos este sistema de ecuaciones lineales de 4×4. Se procede a resolverlo. De la primera se despeja la A y se sustituye en la tercera ecuación. Como queda en términos de C, pues C vale 0 y por lo tanto también vale A. A vale 0. Y de la segunda ecuación despejamos D, que sería -1 menos B, y sustituimos en la cuarta ecuación, obteniendo una ecuación en términos de B, y al momento de despejar nos queda que B vale -2/5. Por lo tanto, D valdría -3/5. Ya tenemos nuevamente las cuatro constantes. Se aplica la transformada inversa en cada una de ellas. Acuérdense que tanto A como C se eliminan, valen 0. Entonces simplemente queda B y D. Se sacan de la transformación inversa y simplemente se completa la fórmula. Entonces aquí sería raíz de 2 sobre raíz de 2 para completar a la K. Y aquí también de la misma forma para completar K, sacando sus coeficientes de B y D. Y bueno, pues encontramos la segunda solución, que es x2 de t, que es esta combinación lineal. Bueno, ya tenemos las soluciones. Es la x2 de t y x1 de t. Estas dos son las soluciones que satisfacen el sistema de ecuaciones. ¿Todo bien? ¿Hay dudas? Por el momento no, profesor. Ok, muy bien, gracias. Vamos a finalizar con un ejemplo más. Teníamos este sistema de ecuaciones diferenciales, era un sistema homogéneo, pero no tiene por qué pasar eso, ¿no? Entonces vamos a resolver este sistema no homogéneo. Aquí lo tenemos. Entonces ya es un sistema no homogéneo, ya es de orden 1, el que hicimos fue de orden 2, y también se pueden combinar, ¿no? Puede ser que aparezca tanto la primera como la segunda derivada. Entonces tenemos un sistema de orden 1, tenemos dos condiciones iniciales. Una condición inicial para cada variable incógnita, que en este caso es x y y, las variables dependientes. Y la variable independiente viene siendo el tiempo, t. Entonces el método se sigue de la misma forma. Aplicamos Laplace a cada una de las ecuaciones. Entonces aquí tenemos Laplace de x' más 3 veces Laplace de x más Laplace de y' igual a Laplace de 1.
Aplicamos la fórmula para cada una de estas fórmulas, ¿sale? Laplace de x b' sería s de x de s menos x de 0, más Laplace de x de t, pues sería x de s, 3 veces x de s, más Laplace de y' de t, sería s y de s menos y de 0, igual a Laplace de 1, la tenemos ya en las fórmulas, que es 1 sobre s. Aplicamos las condiciones iniciales y vamos a notar que tanto x de 0 como y de 0 se eliminan, ¿sale? Entonces tenemos hasta el momento esto. Vamos a aplicar también Laplace para la segunda ecuación. Pues Laplace de la segunda ecuación sería Laplace de x' menos Laplace de x más Laplace de y' menos Laplace de y igual a Laplace de e a la t. Entonces notamos que aquí tenemos pues básicamente estas fórmulas. Pues Laplace de x' es x de s menos x de 0. Laplace de x de t es x de s. Laplace de y' de t es y de s menos y de 0. Y Laplace de y de t y de s. Aplicamos las fórmulas de la transformada básica inmediata. Laplace de e a la t, donde a vale 1, pues es 1 entre s menos a. A vale 1. Y las condiciones iniciales, resulta que x de 0 y y de 0 en este ejemplo se anulan, vale 0. Entonces, simplificando y factorizando en este caso la x de s, nos quedaría x de s que multiplica a s más 3, aquí está la primera parte, más s y de s igual a 1 entre s. Esta sería mi primera ecuación lineal. La segunda ecuación, ya aplicando las condiciones iniciales y factorizando y de s, nos queda como, de hecho, tenemos dos términos semejantes, ¿no? Entonces vamos a hacer dos parejas, y de s por s menos 1 y x de s por s menos 1, igual a 1 entre s menos 1. Ya vamos a trabajar con estas dos ecuaciones para simplificar a una sola ecuación. Bueno, entonces vamos a despejar y de s en la ecuación 1. Aquí tenemos la ecuación 1 y despejamos y de s. Nos queda y de s igual a 1 entre s cuadrado menos x de s por s más 3 entre s. Y ahora este valor lo sustituimos en la ecuación 2. En vez de y de s, sustituimos toda esta expresión. Entonces nos queda de término y nos queda s menos 1 entre s cuadrado más x de s
por, bueno, aquí ya de hecho hasta factoricé. Entonces aquí, mucho cuidado, estoy factorizando el x de s. Entonces multiplico s menos 1 por el primer término, s menos 1 entre s cuadrado. Después multiplico esto a x menos 1, y este también tiene x de s por s menos 1. Entonces aplico factor común para estos términos, y queda x de s por s menos 1, que multiplica a s más 3 entre s por el menos 1, por este negativo, más 1, que es este, igual a 1 entre s menos 1. Y lo que vamos a hacer es, hacemos esta suma de fracciones, y este término lo pasamos del lado contrario. La suma de fracciones nos queda de esta forma. Despejamos esto del lado derecho, esto se simplifica. También del lado derecho efectuamos la resta de fracciones y nos queda de esta forma. Finalmente despejamos el x de s pasando estos dos elementos dividiendo, y llegamos a que x de s es s por 2s menos 1 entre menos 3 por s menos 1 por s menos 1 por s al cuadrado. Esto se puede elevar al cuadrado y se simplifica una s con una s de abajo. También este menos 3 lo aplico como menos 2 tercios y más 1 tercio. Entonces x de s se reduce a esto, y aquí aplicamos fracciones parciales. ¿Por qué queremos fracciones parciales? Porque necesitamos la transformada inversa, ¿sale? Entonces vamos a aplicar transformada inversa a cada uno de estos elementos por fracciones parciales. Bien, entonces la suma de fracciones queda de esta forma. Podemos elevar al cuadrado, simplificar términos semejantes y extraer la ecuación, o bien lo que se puede hacer es trabajar con los puntos singulares, ¿no? Entonces, si S vale 0, por ejemplo, se cancelan estos dos elementos y encontramos lo que vale A. De hecho, así es como comienzo. Si S vale 0, ¿qué es lo que tenemos? Si S vale 0, esto se elimina y nos queda 1 tercio. Es el 1 tercio que aparece aquí. Y del lado derecho, como S vale 0, se cancela el segundo factor y el tercer factor, y eso sería menos 1 al cuadrado, que sería 1, 1 por A nos da, por lo tanto A vale 1 tercio, ya tenemos el valor de A. Para el siguiente podemos dar el valor de S igual a 1, porque si S vale 1 se cancela el término de B y el término de A. Y como S vale 1, nos queda menos 2 tercios más 1 tercio, nos da menos 1 tercio igual a más C. Entonces menos 1 tercio igual a más C. Ya tenemos los dos valores. Finalmente nos hace falta averiguar cuánto vale B. Para eso asignamos otro valor a la S que sea más sencillo. Uno de los más fáciles sería S igual a menos 1, y comenzamos con la sustitución. Si S vale menos 1, estos son 2 tercios y más 1 tercio nos da un entero. Aquí está. Igual a, como S vale menos 1, aquí sería menos 1 y menos 1 menos 2. Al cuadrado nos da 4 veces A. Y aquí tenemos 4 veces A. Luego aquí sería menos 1 es menos 2 por menos 1 más 2, 2B.
más 2b y finalmente menos c. Ajá. Ya tenemos el valor de a y de c, se sustituye, se despeja b y obtenemos que b vale menos 1/3. Finalmente, ya que encontramos las constantes a, b y c, se aplica la transformada inversa y se sacan las constantes. Entonces nos queda la inversa de x1 de x de s es igual a, ¿dónde estamos aplicando la inversa? A esto, ¿no? A entre s, b entre s menos 1, c entre s menos 1 al cuadrado. Entonces aquí ya tenemos la a, la b y la c. Bien, la inversa de x1 de s, pues es x de t. La inversa de 1 entre s es 1 por 1/3, nos va a dar 1/3. Esta inversa es un exponente. El parámetro a igual a 1, entonces nos queda menos 1/3 de e a la at, donde a vale 1. Y esto aquí tenemos que ocupar el primer teorema de traslación, ¿no? Entonces por eso es importante que primero revisamos todas esas propiedades de la transformada. Entonces aquí aplicamos el desfasamiento, sería menos 1/3 entre 1 sobre s cuadrado, cuando s tiende a s menos 1. Y aquí ya esta inversa pues sería t, esto es t por e a la at, por el desfasamiento. Sería menos 1/3 de t e a la t. Y esta sería la solución para x de t. Bueno, para terminar hay que calcular la función y de t. Entonces tenemos que y de s, vamos a partir de esto, y de s es esta forma. Y aquí en x de s sustituimos lo que vale x de s. X de s es toda esta expresión. Entonces sustituimos esta x de s aquí y nos queda esta suma de fracciones. Efectuamos la suma de fracciones, aplicamos, resolvemos los productos notables, las multiplicaciones, términos semejantes y se reduce a esta parte. Si se puede factorizar, como vemos aquí tenemos en común la s, lo factorizamos para obtener una mayor simplificación y llegamos a que y de s es 5/3 de s menos 1/3 entre s por s menos 1 al cuadrado. Y nuevamente aplicamos la transformada inversa, pero para eso la suma de fracciones parciales. La suma de fracciones parciales viene dada por esta forma. Hacemos la suma de fracciones parciales y resolvemos nuevamente por puntos singulares, ¿no? Si s vale 0, se eliminan estos dos términos, tanto b como c, y sustituimos, si s vale 0, esto se elimina, nos queda menos 1/3. Menos 1/3 de menos 1 al cuadrado sería 1, 1 por a nos da a. A vale menos 1/3.
Si S vale 1, pues se elimina el coeficiente B y el coeficiente A. Nos queda simplemente C por 1 nos da C, aquí está, y como S vale 1, son 5 tercios menos 1 tercio, nos da 4 tercios. Y finalmente, si S vale menos 1, sustituimos, esto sería menos 1, menos 5 tercios, menos 6 tercios, que vale menos 2 enteros. Igual a S vale menos 1, aquí sería menos 2, y al cuadrado es 4A. Aquí tenemos el 4A, esto sería menos 2, por este menos, más 2, 2B, y finalmente menos C. Sustituimos el valor de A y de C, despejamos B y obtenemos que B vale 1 tercio. Bueno, entonces sustituimos lo que vale A, B y C, sacamos la constante y aplicamos la transformada inversa. Nos queda de esta forma. Nuevamente aquí aplicamos el primer teorema de traslación cuando S tiende a S menos 1. La primera parte es una constante, es 1 por menos 1 tercio. Después esto es una exponencial, 1 tercio de E a la T. Esto es 4 tercios de, ya con el primer teorema de traslación, esto sería T, y el desfasamiento es E a la AT, donde A vale 1. Entonces simplemente nos queda de esta forma. Esa sería la solución X de T y Y de T. Denme unos segunditos, muchachos, por favor.
Bien, ¿alguna duda, muchachos? ¿No hay dudas? No, profe, todo está bien. Ok, bueno, pues entonces sería todo de mi parte. Ya revisamos con estos sistemas de ecuaciones por el método de Laplace. Acuérdense que les dije al inicio que vamos a ver al menos otro método más. Ese método se llama por operadores, ¿sale? O tal vez lo cambie por el método matricial. Entonces vamos a ocupar matrices y para resolver un sistema de ecuaciones. Pero bueno, eso ya revisando cuando regresemos de vacaciones, ¿sale? Entonces, bueno, pues si no hay preguntas o comentarios, damos por terminada la sesión, muchachos.